trata? Bueno, se trata de una bacteria que es común, es una bacteria que está siempre entre nosotros y produce en general una faringitis o una amigdalitis con placas. El estreptococo es una bacteria que habitualmente está o en la garganta o en la piel y produce en general anginas con placas. No sé si usted alguna vez tuvo o vio. He tenido muchas experiencias, especialmente con chicos, Sí. porque se da hasta los 12 años mayormente, pero en los últimos casos nos llamó la atención ya en personas mayores. Sí, se da en grandes también. Eso lo que pasa es que es menos llamativo, pero habitualmente con una garganta muy inflamada, muy colorada, con placas de pus, que luego invade los ganglios, se agrandan los ganglios, que son las estaciones donde el germen, la bacteria va avanzando. Con fiebre muy alta, muy rebelde, porque uno es muy sensible al tratamiento con antibióticos, pero hay tanta inflamación que el antibiótico no llega. ¿Qué diferencia hay entre la bacteria y el virus? Bueno, los virus son organismos más pequeños, que, bueno, para grandes rasgos no tiene un tratamiento específico, en cambio una bacteria sí. La bacteria es más grande, visible al microscopio, pero además tiene un tratamiento con antibióticos. Por ejemplo, una angina viral es habitualmente una garganta que está colorada, tiene resfrío, tiene catarro conjuntival, hay tosecita. O sea, es mucho más diseminado el cuadro, con fiebre no tan alta. Y en algunos casos en los chicos, con fiebre prolongada durante, voy a contar algunos casos, incluso en algún momento con el propio doctor Osmar Capolongo, pediatra, hablábamos de estos temas, que por allí se presentan casos que chicos tienen fiebre durante 15 a 20 días. Sí, cuando son cuadros virales, la evolución es natural, no hay un tratamiento específico, salvo, por ejemplo, oseltamivir para la gripe o algunos tratamientos para el herpes. Pero en general no hay un medicamento como si fuese un antibiótico contra el virus. Sí. Entonces tiene su evolución natural, que son 7 a 10 días, y mucho depende de sus defensas. Salvo que, por ejemplo, cuando se trata de virus que son más agresivos, como el de la gripe, que existen las vacunas, o el virus contra COVID, ¿verdad? El virus del COVID que viene en la vacuna. En cambio, la bacteria es un microorganismo que produce una infección, en este caso, que de no mediar un tratamiento específico, habitualmente la bacteria sigue avanzando. Entonces esa bacteria puede pasar a la sangre y produce un cuadro de sepsis, que es lo que ocurre en estos casos fatales. Teniendo en cuenta, doctor, que se da en los chicos mayormente, pero también se han presentado en casos de adultos, hoy estamos en vacaciones, hoy hay receso educativo. Cuando le preguntaba la diferencia entre virus y bacteria, ¿cómo hay contagios? Los dos, el virus y la bacteria, los dos son enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo hacemos cuando tengan que regresar los chicos a clase? El tema del barbijo especialmente. Sí, bueno, muy importante acá la pregunta suya. Lo que aprendimos con el COVID, de usar un barbijo cuando uno está enfermo, bueno, eso vale para cualquier enfermedad infecciosa. Vale para esta faringitis, vale para un resfrío común, para la gripe, para la bronquitis, para las neumonías bacterianas también. Cualquier enfermedad respiratoria, supongamos, yo tengo secreción nasal y tengo fiebre, eso es un infeccioso, seguro. ¿Tiene que hacer reposo, doctor? Debería hacer reposo, no tengo que esforzarme porque acá si es viral necesita que mi propio cuerpo se defienda. Por lo tanto, si yo me canso, me bajan las defensas. Por eso el cuerpo pide cama o el cuerpo pide reposo. Entonces ahí es que cuando uno le dice hágale caso al cuerpo, lo que le pide el cuerpo. Porque los pacientes dicen, tengo que hacer reposo en la cama, lo que le pide el cuerpo. Si el organismo le pide que hacer cama para reponerse, lo tiene que hacer. Además, algunos casos que presentan con dolores punzantes musculares en los chicos, ¿no? Que prácticamente no tienen fuerza para levantarse. Le preguntaba sobre el particular que vuelven los chicos a clases. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el docente que de pronto en un preescolar, en un jardín de 5 o en la primaria, se presenta un caso confirmado de la laringitis aguda? ¿Qué hace con el resto de los alumnos para evitar el contagio? Bueno, lo ideal es que ese chico vuelva a su casa, ¿verdad? Porque es complicado aislarlo en un aula si no está ventilado y se hace frío. Entonces lo ideal es que a ese chico, primero que los padres, a un chico que está enfermo no lo lleve a clases. Eso sería lo ideal. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son de esta faringitis, es dolor de garganta muy intenso, fiebre alta y placas en la garganta. Pero esta bacteria también produce lesiones en la piel. Son esas lesiones en la piel como granitos, pero no con pus, sino se llama costras melicéricas. Es como si fuese una capita de miel
y ese se llama estreptodermia, Sí. que tiene como salpicado y que incluso los chicos se rascan y se lo va llevando de un lado al otro, transmitiéndolo solo. Y además producen otras lesiones como la erisipela, no sé si escuchó hablar de la erisipela, que es una infección por el estreptococo en un terreno inadecuado. Por ejemplo, si se da en una pierna que tiene varices, que tiene lesiones anteriores, que tiene algún lastimado, esta bacteria ingresa y se produce una celulitis, que es una infección por debajo de la piel, que no solamente es la piel, es una infección generalizada. Doctor, más allá de las enfermedades de calendario que podemos decir de marzo a mayo se presenta el tema de bronquiolitis, a partir de junio los casos de gripe, de la influenza, la combinación de altas temperaturas por el cambio climático, tenemos incorporado ahora también a partir de noviembre y hasta abril, según el comportamiento del clima, el dengue. Estas enfermedades que parecían haber sido erradicadas, ¿tienen que ver con el cambio climático? Tiene mucho que ver, mire. Hoy estamos todavía, la semana pasada hemos tenido dengue casos nuevos, 14, 15 casos nada más, pero eso se debe a que hay calor todavía y hay mosquitos. Y todavía tenemos personas activas. Sí. Tenemos alrededor de 25 personas que todavía están cursando la enfermedad. Eso quiere decir que si lo pica un mosquito, sí, y ese mosquito puede sobrevivir al frío, sí, pica a otra persona a los pocos días y puede contagiar. Por eso es que se mantiene la enfermedad. Para no perder el hilo de la conversación relacionada con la laringitis aguda, ¿cuáles son las medidas preventivas que da el Ministerio de Salud y qué hacemos con la vacuna contra COVID? Porque no se ha completado el 100%, doctor, ¿no? No. Hay gente que todavía no se dio ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, y algunos ya están próximas a la sexta. Ese por un lado. Hay vacunas disponibles contra la gripe. La gente no fue a vacunarse. Esta campaña fuerte que hubo a nivel mundial, el no a las vacunas, ¿también se está haciendo sentir en algunos sectores de la sociedad en Tucumán? Sí, no tanto con la vacuna antigripal, pero sí notamos que hay muy pocas personas que se han vacunado con la quinta y la sexta. Sí tenemos una gran proporción, más del 50% con la tercera y la cuarta también. Lo que ocurre es que muchos ya han tenido COVID además, y lo otro es que se baja la alarma cuando uno ve que hay menos casos. Habitualmente cuando las personas dicen, bueno, hay pocos casos, entonces no vale la pena, pero cuando nosotros ponemos estos operativos en la peatonal o en algún otro lugar, la gente pasa, pregunta y se vacuna. Yo creo que no hay que desaprovechar la oportunidad de vacunarnos contra COVID, contra la gripe, contra todas las vacunas que tenemos disponibles, son gratuitas y son de buena calidad. Pero con respecto a la faringitis, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, en principio, cuando alguien tiene dolor de garganta, que esto es, casi todos nos tenemos que cuidar, tengo dolor de garganta, tengo mi chico con dolor de garganta y fiebre, tengo que hacer una consulta. ¿Qué diferencia hay faringitis y laringitis? Bueno, laringitis es la laringe, que nos produce alteración de la voz, faringitis es la fauce, la garganta, digamos. Más pero amplia. habitualmente el cuadro viral produce faringo, laringitis, traqueitis. Es un cuadro menos focalizado. En cambio, las bacterias apuntan, es garganta, amígdala sobre todo. Cuando uno ve un compromiso muy localizado, habitualmente es una bacteria y es cuando tenemos que dar antibióticos. Y eso es otro punto muy importante. No hay que automedicarse, porque si hay una angina que uno piensa que es bacteriana, el tratamiento tiene que ser indicado por un médico. El médico va a elegir el antibiótico que le tiene que dar y la cantidad de días. Y no suspender el tratamiento con antibióticos cuando uno se siente mejor, porque la infección va a volver y esa bacteria que revive es mucho más fuerte que la anterior. Este tema de las enfermedades y algunas nuevas, como dicen, pocos casos, pero nuevas, lleva, por ejemplo, uno que habitualmente trata de ver qué está pasando en otros países. Por ejemplo, Perú acaba de declarar el estado de emergencia sanitaria por los casos de Guillain-Barré, que se han dado muchos casos, y esto está preocupando. Conocemos de algunos casos que se han dado que hay una recuperación lenta, pero recuperación, porque prácticamente inmoviliza a las personas, ¿no? Sí, sí. Hay casos acá, conocemos de algunos casos que se han dado en Tucumán. ¿Hay alguna advertencia? Porque Perú acaba de declarar el estado de emergencia por Guillain-Barré. Hay casos, pero dentro de lo habitual. Se trata de una enfermedad que tendría un origen viral, en principio, donde hay una reacción de nuestro cuerpo, donde empieza a paralizarse. Eso es algo que tiene que llevar a la consulta. Una persona de pronto tiene un cuadro
viral aparentemente banal, y a los pocos días comienza con una falta de fuerza en un brazo, en una pierna, y va como progresando a distintas partes del cuerpo, y donde mayor compromiso puede haber es respiratorio, que puede haber un paro respiratorio. Y la mayoría de los casos recuperados después necesitan la contención psicológica, porque lo afecta de una manera tremenda, porque claro, se ve impedido físicamente. Hay personas que lo han llevado entre 2 y 3 meses, y además otros 2 o 3 meses de recuperación. Sí, sí. Bueno, ¿le puede explicar a la audiencia qué Guillain-Barré? Bueno, el Guillain-Barré es una enfermedad neurológica donde de pronto se afecta en la parte muscular. Hay un déficit muscular con total conciencia, se mantiene la conciencia y tiene pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, después en el otro brazo, progresivo, hasta que llega a lo máximo. ¿Es un debilitamiento del músculo o también la parte ósea? No, músculo. Es falta de fuerza muscular. Entonces, hay un tratamiento específico. Antes esto llevaba a la muerte, en muchos casos, porque la persona podía llegar a un paro respiratorio y de pronto, bueno, requerir una terapia intensiva con respirador. Hoy hay tratamientos específicos, se hace el diagnóstico y hay tratamientos que lo frenan la enfermedad, y por supuesto después viene toda la parte de la rehabilitación. La rehabilitación física y emocional, decimos, ¿no? Así es. Sí. Eso, yo me acuerdo cuando era estudiante que veía algunos casos donde era progresivo y de pronto uno tenía que estar preparado con el laringoscopio y para intubar, porque la complicación más temida, ¿verdad?, el paro respiratorio. Doctor, no sé, le pido disculpas, ¿no? Pero Guillain-Barré, con algunos casos de ELA, ¿son parecidos? No, es diferente porque el ELA afecta directamente a la médula, en cambio esto es una enfermedad... no digo por la inmovilización de las personas. Sí, en la sintomatología sí, pero el Guillain-Barré es agudo, llega a un techo y después hay una rehabilitación, una recuperación. ELA no, ELA es progresivo, no tiene todavía un... Pero sí los dos son con conciencia. Sí, los dos, ninguno de los dos afecta la parte de la conciencia y el entendimiento de lo que está pasando. Lo último, doctor, más allá de que le van a preguntar permanentemente, hoy es el ministro, muchos dicen que usted va a seguir siendo el ministro de Salud. ¿Cuál es el último consejo para los televidentes en estos tiempos de lo que ustedes están difundiendo? Y que seguramente lo va a ampliar si continúa al frente del Ministerio de Salud. No, fundamentalmente cuidarnos con las vacunas las tenemos disponibles. Yo creo que tener vacunas cerca de nuestra casa, gratuitas, seguras, y con una atención amable y empática de nuestro personal, yo creo que no hay que dejarle pasar la oportunidad. Pero además, en esta situación epidémica controlada que estamos viviendo en este momento, nosotros estamos motivando a las personas que se hagan control de la presión arterial, que vean si tienen diabetes, si tienen colesterol elevado, cómo están los triglicéridos, cómo está la función renal. Eso es muy importante porque nosotros estamos armando toda una estrategia muy fuerte sobre la prevención de enfermedades renales. La insuficiencia renal, que es una enfermedad muy frecuente, que lleva a la diálisis, muchas veces se mantiene por tiempo prolongado en forma asintomática, silenciosa. La persona no siente nada, no le duele los riñones, la orina incluso es clara y eso puede hacer confundir. Entonces, nosotros necesitamos acudir a nuestro médico de cabecera, hacernos un chequeo, controlarnos la presión arterial, si fumamos dejar de fumar, controlarnos la glucemia para ver si tenemos diabetes, colesterol, triglicéridos, hacernos los chequeos de prevención y de detección temprana del cáncer. En la mujer, el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, igual en el hombre, cáncer de colon y próstata. O sea, hay una serie de chequeos que quizás los venimos postergando porque hubo muchas situaciones epidémicas complicadas. Así que este es el momento incluso de vacaciones, si no, la persona que no va a salir, nosotros estamos organizando una estrategia muy fuerte para que la semana que viene y la otra, todas las personas que quieran hacerse un chequeo, tener disponible en nuestros centros. Y los tiempos a venir también, doctor, el escenario social, ¿no? El impacto que pueden tener en la población desde el punto de vista de la calidad de vida,
está relacionada directamente también con la pobreza, lo que necesita una familia para llegar a fin de mes. Veíamos las declaraciones también del doctor Albino relacionado con la capacidad intelectual de las próximas generaciones, porque un chico malnutrido es un chico que no tiene después rendimiento educativo. Vemos la cuestión económica que también está afectando al sistema de salud. En la provincia de Buenos Aires, varias guardias de los hospitales de referencia han cerrado, cierran porque no hay médicos pediatras. Esto que ustedes han aprobado en la legislatura provincial, que es la carrera sanitaria, busca contener a los médicos, pero los médicos siguen buscando como salida a futuro los aeropuertos. No, yo por lo menos acá en Tucumán hay un balance positivo. De los médicos que se fueron, nosotros tenemos más de 100, 150 incorporados y continuamente estamos incorporando médicos. Yo creo que tenemos que tener una mirada positiva hacia nuestro país. Hoy que es Día de la Medicina Social, los médicos que tenemos que mirar no solamente al paciente que tenemos adelante y su enfermedad, sino su contexto, lo social, ¿verdad? Dónde vive, cómo está su familia. Mirar positivamente. Nosotros tenemos la bendición de vivir en la Argentina. Somos muy críticos hacia la Argentina, pero tenemos la bendición de vivir en la Argentina, en Tucumán, de vivir en este momento de la historia. Ahí nos pongamos a pensar qué hubiese pasado si nos tocaba nacer en otro lado, donde no hay agua, hay situaciones críticas sociales o guerras. Y creo que el contexto social lo tenemos que mejorar entre todos nosotros. Yo creo que, el doctor Favaloro, que es un hoy lo estamos recordando justamente. Él es un ejemplo a seguir. Él pudo irse y volvió, optó por volver. Y no solamente nos dio el bypass que salva tantas vidas, millones de vidas en el mundo, sino ese ejemplo de luchar hasta el final, ¿verdad? De darnos el ejemplo de aconsejar a los médicos jóvenes. Y él apostó siempre a quedarse y a pedir a los médicos jóvenes quedarse en el país. Doctor Luis Medina Ruiz, hay un pequeño detalle ya para terminar, que tiene que ver con los casos de laringitis. ¿Cuántos casos han tenido en Tucumán y si están internados o recuperándose en los domicilios? No, tuvimos 2 casos notificados, enero y febrero, ya están dados de alta. El tema es el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Yo creo que esto es una enfermedad donde no está librado al azar la evolución, como otras. El COVID, ¿se acuerda cuando no había vacunas? Sí. Uno no sabía cómo iba a terminar la enfermedad. En cambio esta, si uno hace un diagnóstico y hace el tratamiento, se cura perfectamente y rápidamente. Luis,